Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Y este domingo, ¿qué te parece? Que salimos a caminar. Pero el día de hoy vamos a hacer una ruta allá, al norte de la Ciudad de México. Vamos a visitar una delegación que realmente tiene mucha historia. Y su centro histórico es bastante bonito. Además, en este espacio se encuentra un parque enorme, el Parque Tezosomoc. Tiene su casa de cultura. Además, hace mucho tiempo había un paseo de los ahuehuetes. En este lugar, si en alguna ocasión en Semana Santa quieres visitar capillas, bueno, es el lugar ideal. Tiene más de 25 capillas distribuidas en diferentes barrios. Además, aquí la tradición también son los helados, ahí alrededor del Jardín Hidalgo. Estamos hablando de uno de esos lugares mágicos, porque también le dieron este título el año pasado de Barrio Mágico, en donde puedes pasar todo el día. Muy cerca de este espacio también existe otro parque, el Parque Bicentenario. Y entonces vamos a ir allá, al lugar que le llaman como el lugar de El Hormiguero. En El Hormiguero vamos a ir a Azcapotzalco. Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, a lo que en el árbol se trepa bien. Y las otras marcharán por la tierra, de la lluvia saldrán. Oh, 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 oh. ¿Qué hay en Azcapotzalco? Bueno, en Azcapotzalco tenemos que hablar primero que se trata de un asentamiento prehispánico, bueno, anterior todavía a México Tenochtitlán. En este espacio llegaron tepanecas. Tepanecas. El nombre tepanecas es una derivación del verdadero gentilicio que le corresponde por su ciudad, Tepanohuayatl, el matadero, también llamada Tepano, cuyo gentilicio correspondiente es tepaneca. Ideográficamente se representa con una piedra. De ahí que se crea que su etimología proviene de Tepán, sobre las piedras. A sus territorios conquistados se les denominaba Tepanecapan, tierra de los tepanecas. Tepaneca es el nombre de un pueblo prehispánico de origen chichimeca que se instaló en la Cuenca de México a mediados del siglo XII de nuestra era. Y esos tepanecas fundan un señorío que tenía mucho poder. Inclusive los mexicas, cuando llegan a esta zona del valle, empiezan a tributarle a Azcapotzalco. En alguna ocasión, el tlatoani de Azcapotzalco le pidió a los mexicas que quería recibir frutas y verduras frescas, casi recién cortadas. Y entonces los mexicas llegaron con una chinampa y dijeron, ¡wow! Los tlatoanis pensaron, creímos que esta petición era imposible, así que ustedes pueden hacer lo que nadie hace. Es decir, ustedes son sobrehumanos, tienen mucha inteligencia, son muy observadores. Y después les pide otra cosa más extraña, por ejemplo, que los huevitos de un ave que él quería estuvieran en ese momento abriendo el cascarón. Y lo lograron también los mexicas con esta ofrenda. Es porque los mexicas tenían mucha constancia y observaban perfectamente cómo se llevaban a cabo los ciclos tanto de la agricultura como de las aves, y por eso logran cumplir con este cometido. Azcapotzalco fue un lugar que el nombre significa en el hormiguero. Azcapotzalco, lugar del hormiguero. Azcapotzalco es una expresión náhuatl que significa en los hormigueros. Azcatl significa hormiga. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se convirtió en una hormiga roja para penetrar al inframundo y sacar los granos de maíz necesarios para mantener a la humanidad. Es por esto que el símbolo de Azcapotzalco es una hormiga rodeada de granos de maíz. En náhuatl, Azcatl quiere decir hormiga y Azcapotzalco en el hormiguero.
Desde hace cientos de años, la hormiga aparece en los códigos para señalar a Azcapotzalco y esta representación se usa cotidianamente como símbolo del lugar. En voz de Francisco Ibarlucea, cronista de la Ciudad de México. Azcapotzalco significa, en distintas versiones, en el hormiguero, sobre el montículo donde hay hormigas. Viene de Azcatl, hormiga. Este lugar es el segundo asentamiento humano en la Cuenca de México, después de Cuicuilco. Desde el siglo XII, las distintas tribus chichimecas llegan hasta esta zona de la Cuenca de México, se establecen hacia 1230 de nuestra era. Se hermanan con otros pueblos, incluso durante la época de los mexicas, incluso durante la época de combates con los mexicas hubo pues también algunos acercamientos. Fue la época también de conquistas, Jaltocán, Xochimilco, Tepozotlán, Cuauhnáhuac o Cuernavaca, incluso Cuautitlán fueron sus principales conquistas de los tepanecas. Tuvieron de tributarios a los de Tlatelolco durante algún tiempo. Sometieron a Chimalpopoca, lo tomaron esclavo. Esta circunstancia fue la que tomaron muy a pecho los mexicas. Fue un resentimiento muy fuerte el asesinato de Chimalpopoca. Y ya posteriormente, en 1427, se establece la Triple Alianza con Izcóatl, Totoquihuatzin de Tacuba y Nezahualcóyotl de Texcoco. Arrasan con el centro ceremonial tepaneca y con esta población que fue abandonada hasta buena parte de la época del virreinato. Se establecen en 1565 de manera tardía los dominicos, fundan el convento, que es la parte fundamental del centro histórico de esta demarcación. Se encuentra en muy buen estado esta construcción, conserva artesonado del siglo XVI, algo único en la Ciudad de México. Otro ejemplo es el Hospital de Jesús en el centro histórico. Y bueno, pues ya nos vamos hasta la época del siglo XIX, en que comienza a urbanizarse un poco más esta zona, en donde hubo mucha extracción de minerales. Y ya en la época de Porfirio Díaz comienzan a edificarse grandes casonas señoriales muy elegantes a lo largo de la avenida Azcapotzalco, que es uno de los caminos de comunicación más importantes de esta demarcación, lo que era la calzada Azcapotzalco-Tlacopan o Tacuba. Ahí encontramos ejemplos de arquitectura del porfiriato muy hermosos, que tienen que ver con la arquitectura tipo inglesa de finales de aquel siglo, del XIX. Fueron catalogadas todas estas zonas de arquitectura en 1988 por el INAH y conserva templos muy importantes Azcapotzalco en su demarcación del siglo XVI, como por ejemplo Nuestra Señora de la Concepción sobre la calle Eje 3 Norte, cercano al Metro Camarones. También pues hay una construcción muy bella cercana al centro histórico, que es el templo San Simón San Judas Tadeo Poxtlán, que tiene una importante colección de arte sacro, y bueno, pues obviamente el templo de San Felipe y Santiago en el centro histórico, en cuyo atrio se libra la última batalla de la Guerra de Independencia, el 19 de agosto de 1821, donde Encarnación Ortiz hace en un acto de valor y heroísmo, rescata los cañones con los cuales devastarían al ejército realista. Y aquí lo que vas a encontrar, pues además de los templos, también algunos centros culturales. Pero primero vamos a hablar un poquito de la historia y la tradición de este espacio. Azcapotzalco, de hecho, viene de tres palabras que significan, primero Azcatl, que es hormiga, después Potzcali, que es montículo, y Co, que es lugar, quiere decir en el lugar del hormiguero o en el hormiguero. Y decían que se llamaban así no por la gran cantidad de hormigas que había, sino por la gran cantidad de gente que la habitaba. Actualmente en el Jardín Hidalgo, que está frente al Templo de Santiago y Felipe Apóstoles, antes había un mercado. Y decían que ese tianguis de la época prehispánica era el antecedente del mercado de Tlatelolco.
Y si al mercado de Tlatelolco llegaban cerca de 10,000 personas, entonces imagínense la cantidad de gente que habitaba Azcapotzalco. Este lugar además tiene una historia muy bonita en el nombre que lleva. Ustedes, los que son de allá de Azcapotzalco, a la gente le dicen Chintololo, dicen orgullo Chintololo 100%. A la gente le gusta mucho este mote que les da, ¿no? Es un nombre muy bonito para la gente de Azcapotzalco, pero está ligado con una tradición. Dice la leyenda que Quetzalcóatl quiso regalarle a los hombres la semilla del maíz y entonces... Leyenda de Quetzalcóatl y el maíz. Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal, tan alimenticio para ellos, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Los pobladores fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl, quien después de un largo silencio contestó: Sí, yo se los traeré. El poderoso dios no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su astucia. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl la superó, pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y los obstáculos. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz, y como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar, entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas plantaron la semilla, obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes y construyeron ciudades, palacios y templos. Y desde entonces vivieron felices. Y así como me lo contaron, te lo cuento. Y así logra sacarla para llevársela a los hombres y se la entrega a la gente de Azcapotzalco. Por eso yo comentaba, Azcatl significa hormiga y a esa tradición se la quedan ellos. Por eso se representa Azcapotzalco con esa hormiga roja, panzoncita, rodeada de granos de maíz. Es un lugar muy bello para visitarlo y también se habla, de hecho, de que en la época prehispánica se plantó un paseo de los ahuehuetes, allá muy cerca del Jardín Hidalgo, y este paseo de los ahuehuetes tenía mucha tradición. Inclusive había varias fotografías bien interesantes de este paseo de los ahuehuetes, estos árboles milenarios que requieren mucha agua y tal vez por eso es que han desaparecido en esta zona de Azcapotzalco. Pero ¿cómo llegas a Azcapotzalco? A mucha gente cuando hablamos de este espacio dicen, bueno, pero ¿cómo llego? Porque está como un poquito lejos. Hay una estación que es la estación del metro Camarones, sales y ya llegas rapidísimo. Esa avenida te lleva directo al corazón de Azcapotzalco. Y Azcapotzalco se integra por el templo de Santiago y Felipe Apóstol, por el Jardín Hidalgo, por la Casa de la Cultura, pero alrededor tiene otras avenidas bien interesantes. Una de ellas es Avenida Azcapotzalco. ¿Alguna vez te has dado una vuelta por este espacio? A mí me gusta el día domingo. El día domingo es una zona muy tranquila y puedes caminar así bien bonito y empezar a observar las casas. Las casas son como diferentes. De hecho, yo creo que es un caso único en la Ciudad de México, porque ahí vas a observar casas tipo chalet inglés. Y uno pensaría, ¿qué hace esto aquí en Azcapotzalco? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué estas residencias tan grandes, tan diferentes? Te invito a que te imagines una casa roja enorme y está enmarcada con diferentes líneas blancas y además tiene el techo es doble agua, bellísimo, pero muy distinto. Cuando buscas Azcapotzalco en internet, te encuentras con esta casa, siempre aparece en Avenida Azcapotzalco, pero la tradición viene de la época de Porfirio Díaz, que fue cuando se establece esta avenida y las casas que se encuentran a un costado. Pero de esto vamos a hablar cuando regresemos. Estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.
Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Estamos hablando de una zona que se antoja para ir a caminar el día domingo, ir a tomarte un heladito, comerte algún antojito y visitar todo lo que ofrece a la gente que llega a este espacio. Se trata de Azcapotzalco. Y yo te comentaba que a lo largo de esta avenida Azcapotzalco se encuentran algunos chalet ingleses. Bueno, sucede que Porfirio Díaz inclusive le cambia el nombre a Azcapotzalco y durante su gobierno se llama Azcapotzalco de Porfirio Díaz. Ese nombre es el que le da. Hacia esa época se reúnen un grupo de empleados de un periódico que se llamaba El Imparcial. El Imparcial, que no era tan imparcial, realmente era parte del gobierno. Estos trabajadores compran terrenos muy cerca de Azcapotzalco, en la avenida como tal, y se forma una colonia, bueno, un fraccionamiento. El fraccionamiento se llama El Imparcial. Y ahí empiezan a vender los terrenos que más adelante van a convertirse precisamente en los espacios en donde se crean estos chalets tipo inglés, porque era una zona habitacional, pero pues de la aristocracia de esa época de Porfirio Díaz. Con el tiempo cambia de nombre de fraccionamiento a colonia. Y cuando tú lo visitas en este momento, pues se llama Colonia El Imparcial. Y tiene todo que ver con Porfirio Díaz y ese periódico de esa época. Aquí en Azcapotzalco además nacieron personajes que tienen que ver mucho con la tradición de la Virgen de Guadalupe. Hay un libro que se llama El Nicán Mopohua. Nicán Mopohua es el nombre con el que se le conoce ampliamente al relato en náhuatl de las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México. Nicán Mopohua, que puede traducirse como aquí se narra, son en realidad las dos primeras palabras de este relato, cuya autoría es de Antonio Valeriano. El relato original del Nicán Mopohua consta de 36 páginas y fue publicado en 1649. Y en el Nicán Mopohua se narra la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿quién lo escribe? Pues lo escribe un señor que se llama Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, noble y letrado nahua. Estudió y fue posteriormente profesor y rector en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, dirigido por los franciscanos. Fue uno de los más notables discípulos y asimismo informante de Fray Bernardino de Sahagún y de Fray Andrés de Olmos. Podía escribir fluidamente y con elegancia, tanto en su idioma natal como en español y latín. Sahagún se refiere a él como el principal y más sabio de sus estudiantes. Se casó con Isabel Guanitzin, descendiente del linaje real Tenochca y hermana del historiador Hernando de Alvarado Tezosomoc. Valeriano se desempeñó como gobernador de Azcapotzalco hasta su muerte. Se le atribuye la autoría del Nicán Mopohua, el relato de las apariciones guadalupanas. Sobre su aspecto y costumbres, solamente se sabe que vestía a la española, para lo cual recibió una licencia especial del virrey. Murió en 1605 y fue enterrado en el convento franciscano de la Ciudad de México. Antonio Valeriano era precisamente de Azcapotzalco. La historia nos habla de que hacia esa época Antonio Valeriano estaba estudiando en el Colegio de Santiago de Tlatelolco. El Colegio de Santiago de Tlatelolco, allá en donde ahora está esta Plaza de las Tres Culturas, realmente era un colegio muy avanzado para su época, porque ahí se pensaba en preparar a los futuros sacerdotes, a los futuros frailes. Era la idea original, formar a los frailes que ahí estudiaran. Además, como ellos ya sabían náhuatl, ahora tenían que aprender español y latín. Algunos también hablaban griego, así que imagínense hablar náhuatl, español, latín, griego y otros idiomas. Les iba a permitir a los españoles, a los evangelizadores, poder hacer traducciones rápidas del náhuatl al español o del náhuatl al latín. Además, servían como intérpretes. En Santiago de Tlatelolco hay un detalle que me gusta mucho y se lo menciono en todos los recorridos, porque Santiago de Tlatelolco nace como un convento.
para formar frailes. Pero dicen los frailes, no, definitivamente, eso de la vocación, de la castidad, no la tienen los mexicanos. Entonces mejor deciden empezar a formar solamente gente que se dedique a la iglesia, pero que no sean frailes. Y por eso viene de la tradición prehispánica. En el México prehispánico, a los jovencitos, desde los 14 años, los papás ya estaban buscándoles esposas. Y la ceremonia era muy bonita. La ceremonia para casarte con otra persona era muy bonita. Nos habla Manuel Rivera Cambas en su México pintoresco, artístico y monumental, al hablar de Azcapotzalco, que los matrimonios en Azcapotzalco se realizaban de la siguiente manera. Una anciana iba por el varón a su casa, lo llevaba a la casa de la novia, y entonces amarraban las dos mantas que los unían a los novios, a los esposos, y así quedaban unidos para siempre. Dicen que en Azcapotzalco se permitía el amancebamiento. Amancebamiento. Hecho de vivir juntas y tener relaciones sexuales dos personas sin estar casadas entre sí. Pero solamente cuando no había hijos. En el caso de que hubiera hijos, entonces se casaban o se separaban, cualquiera de las dos, pero no podían continuar juntos. Y en estas tradiciones que vienen del México prehispánico, pues tienen todo que ver con Azcapotzalco, porque en este espacio donde nace Antonio Valeriano estudia en Santiago de Tlatelolco, y él se encarga de escribir el Nican Mopohua, en donde se habla de todas las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por eso es muy importante este personaje en este lugar. Además, otro de los personajes importantes de Azcapotzalco fue Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo desempeñándose de agricultor, de transportador y de mandadero. Nació en Galicia, España. Cuando era niño, llegó a su pueblo una terrible epidemia y a todos los apestados los alejaban de los demás para que no los contagiaran. Sebastián se enfermó y la mamá lo llevó aparte a una cueva, pero llegó una loba y lo mordió. Y con la hemorragia se curó de la enfermedad. Desde entonces tuvo un especial amor por los animales y una influencia admirable sobre ellos. Le agradaba la vida de campo porque en esa soledad y en esa paz y silencio queda más fácil hablar con Dios y meditar. Hasta los 20 años hizo de pastor de las ovejas de sus padres y aprovechó esa vida de tranquilidad para dedicarse por largos ratos a la oración. Llegó a Puebla, en México, y ahí se propuso conseguir la santidad ayudando al progreso de la región. Se puso a construir carros de carga porque ahí esos carros eran escasísimos y se dedicó a transportar víveres y mercancías de un pueblo a otro. Tenía fama de que todos los animales lo querían. En un largo viaje no se dio cuenta y se acostó sobre un hormiguero. Cuando se despertó, estas habían hecho un gran círculo a su alrededor, como para protegerlo, y ninguna lo había atacado. A los 95 años se le reventó una hernia y se sintió morir. Muchísimos habitantes de Puebla asistieron a su entierro. Al morir, quedó su rostro hermoso y alegre, como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro se obraron varios milagros. Fue beatificado en 1787. El beato Sebastián de Aparicio, que mucha gente conoce más por la iglesia de Puebla, allá en donde está precisamente sus restos. Sebastián de Aparicio viene de España, llega y establece un negocio, dicen, de carretas, los vende. Finalmente se traslada a Azcapotzalco, que le decían la ciudad de Azcapotzalco en esa época virreinal. Y ahí en Azcapotzalco compra unos terrenos y forma una hacienda. Esa hacienda va a ser el antecedente de la hacienda del Rosario, la que ahora conocemos, por eso se llama la estación del metro El Rosario, por la hacienda que existía en este espacio. Además había otras haciendas dentro de este lugar, dentro de Azcapotzalco, como la hacienda Camarones y la hacienda San Antonio Clavería. Por eso el nombre de todas estas estaciones y colonias alrededor. Pues bien, Sebastián de Aparicio compra esta hacienda, trabaja en ella, se casa, muere su esposa al año de que están casados.
enviuda, finalmente se vuelve a casar, muere su segunda esposa a los 8 meses, él no tiene descendencia y finalmente, dicen, es en Azcapotzalco en donde va a recibir el llamado de Dios para entrar con la orden de los franciscanos. Así que también Sebastián de Aparicio tiene mucho que ver con Azcapotzalco, aunque ya toda su obra la va a realizar allá en Puebla de Los Ángeles. Y ahí en Azcapotzalco pues se van a encontrar ustedes, vamos a empezar a hablar ahora sí del centro de Azcapotzalco. Cuando sales del Metro Camarones, caminas hacia el centro de Azcapotzalco y te vas a encontrar con un templo. El templo principal, que es de Santiago y Felipe Apóstoles. Este templo es muy grande, de hecho es un conjunto conventual como tal, tiene su templo al frente, bellísimo, su atrio en la parte del frente, su barda atrial con arcos invertidos e inclusive tenía sus capillas posas, esas capillas en las que se posaba el Santísimo, sobre todo cuando se hacían las ceremonias de fin de año, cuando se hacían las famosas posadas. Y ahí en el templo lo que vas a encontrar es completamente blanco, ves la fachada bellísima y esa fachada, curioso, no tiene ni una sola imagen en la portada. No existe. El estilo es barroco, pero no hay nada, no hay ni una imagen. Dicen que originalmente tenía la imagen de Santiago y de San Felipe, pero actualmente no hay nada. Cuando entras, vas a empezar a observar los altares laterales que están dedicados a diferentes santos dominicos, porque la orden de los dominicos fue quien se estableció aquí. Pero de esto vamos a hablar cuando regresemos. Estás en Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Una invitación a crear postales sonoras. Y ya estamos aquí hablando de Azcapotzalco. ¿Verdad que ya te dieron ganas de ir a caminar por ahí y descubrir todos estos secretos de esta delegación magnífica? Y estábamos hablando de que el templo que se encuentra al centro de Azcapotzalco es bellísimo. Está dedicado a Santiago y Felipe y es un templo maravilloso. Era un conjunto conventual como tal. La orden que llega aquí a Azcapotzalco son los dominicos, hacia 1528. Dominicos es una orden mendicante de la Iglesia Católica fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse durante una cruzada albigense y confirmada por el Papa Honorio III. La orden dominica se destacó en el campo de la teología y doctrina al abrigo de figuras como Alberto Magno o Tomás de Aquino. Muchos de sus miembros integraron la Inquisición medieval. La orden fundó la Escuela de Salamanca de Teología, Filosofía y Economía. Alcanzó su mayor número de miembros durante la expansión del catolicismo en los territorios de América, África y Asia, incorporados a las coronas de Portugal y de España, donde se reconoce la labor de personajes como Bartolomé de las Casas por su contribución temprana a la defensa de los derechos humanos. Y los dominicos van a llegar a evangelizar, establecen aquí su convento y aquí empiezan a realizar toda la evangelización. Se le conocía también como la Orden de los Predicadores. Y estos dominicos tienen una devoción especial a la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario es una advocación mariana venerada por la Iglesia Católica. Santo Domingo de Guzmán afirmó que la Virgen María se le apareció en 1208 en una capilla del monasterio de Francia con un rosario en las manos, que le enseñó a rezarlo y que le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le ofreció diferentes promesas referidas al rosario. El santo se lo enseñó a los soldados antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen. Por ello, se erigió la primera capilla dedicada a esta advocación. Por eso te platicaba que cuando tú entras al templo principal, entras y empiezas a observar a los costados retablos
retablos barrocos realmente, y estos retablos tienen pinturas bellísimas que inclusive algunas de ellas se le atribuyen a Miguel Cabrera, así que Azcapotzalco era importante, por eso tenía artistas muy buenos que hacían las imágenes de los diferentes santos en los retablos. Pero si te parece que está bellísimo estos altares laterales, sigues caminando y vas a encontrarte con la capilla de la Virgen del Rosario. Para los dominicos es muy importante la Virgen del Rosario, por eso en todos sus conventos, en los templos de los conventos, tienen una capilla especial dedicada a ella, a la Virgen del Rosario. Inclusive en muchos momentos la capilla del Rosario siempre está más decorada, inclusive que el mismo templo como tal. Algunos de estos ejemplos los vas a encontrar en Oaxaca, la iglesia del Rosario, la capilla del Rosario en Oaxaca, o la capilla del Rosario en Puebla, que es todo un relicario, es bellísimo. Y aquí en Azcapotzalco todavía se conserva su capilla del Rosario. Esto en la Ciudad de México no sucedió. Allá en el centro histórico desaparece toda la capilla del Rosario cuando se abre la calle de Leandro Valle, pero aquí en Azcapotzalco se conserva y es bellísima. Entras a esta capilla, es enorme para ser una capilla, y vas a encontrar igual altares laterales barrocos, pero el principal es el que está en la parte central. El estilo es ultrabarroco. Ultrabarroco. Quien acuñó este nombre fue un pintor y escritor mexicano, Gerardo Murillo, llamado Dr. Atl, y lo hizo para denominar las últimas expresiones artísticas que se hicieron presentes en la arquitectura religiosa mexicana, sobre todo en retablos y fachadas. Al utilizar el prefijo ultra, hacía referencia a lo que está más allá del barroco, pero que aún sigue perteneciendo a él. De hecho, parece que los diferentes imágenes de los santos dominicos están flotando por todo este altar dorado, bellísimo. Y ahí vas a encontrar también un detalle bien interesante. A los costados tiene otros 2 retablos magníficos, pero están aislados, bellísimos, y el retablo principal nos habla de los 15 misterios del Rosario, nos cuenta la historia de estos misterios y de diferentes santos dominicos que pues hicieron mucho por esta obra. El principal, Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la orden. Santo Domingo de Guzmán nació en España alrededor del año 1170. Estudió teología en Valencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albigense. Con los compañeros que se le adhirieron en esta empresa, fundó la Orden de Predicadores. Murió en Bolonia el día 6 de agosto del año 1221. Y también lo vas a ver representado con este perrito a sus pies que lleva en el hocico una antorcha. Y ahí te puedes pasar mucho tiempo visitando este espacio de Santiago, Templo de Santiago y Felipe Apóstoles. Sales del templo y a un costado está la portería. Son 3 arcos a través de los cuales pues tienes acceso al claustro. Es increíble porque todavía en Azcapotzalco se conserva el claustro de lo que fue el convento como tal. Entras al claustro, ves los arcos maravillosos. En la parte alta tienen pintura mural todavía original, y ahí al centro de este claustro originalmente había una fuente. Y sales de este lugar, hay algunas litografías del siglo XVIII en donde se observa cuando este espacio, este atrio, el atrio al frente estaba vacío, cuando todavía se sepultaba la gente ahí al frente de este atrio, en donde servía como punto de reunión para todo el pueblo. Ahí también había pues clases, se les daba clases a los niños, se evangelizaba, se hacían los matrimonios, ahí se llevaban a cabo también, se ofrecía servicio médico originalmente, y a los costados estaban precisamente al frente las capillas posas. Cuando tú sales de este magnífico atrio, hacia el lado izquierdo, caminas y vas a encontrar una biblioteca. La biblioteca se llama Fray Bartolomé de las Casas, y Fray Bartolomé de las Casas también fue un santo dominico. La biblioteca es una biblioteca pública, y esta biblioteca pública es muy bonita.
La gente generalmente cuando hablamos de biblioteca pública pensamos más que nada en espacios pues pequeños con libros. Generalmente son algunos muy básicos para la gente, para los niños de la escuela, de la primaria o de la secundaria. Pero esta biblioteca es hermosa por la decoración que tiene. Sucede que fue la primer biblioteca pública que crea José Vasconcelos. José María Albino Vasconcelos Calderón fue filósofo, abogado, escritor, político, historiador y educador, y una de las personalidades con mayor influencia en la conformación del México moderno. Fue discípulo de Justo Sierra y formó parte del Ateneo de la Juventud, que en torno a 1910 se enfrentó al positivismo y al dictador Porfirio Díaz, impulsando una corriente crítica y de renovación ideológica y política. Comprometido con el movimiento revolucionario, apoyó a Francisco I. Madero en el partido antirreeleccionista y más tarde a los presidentes Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Al parecer, Vasconcelos fue quien redactó el lema maderista "Sufragio efectivo, no reelección". Ejerció como rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en institución revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación. Y durante 3 años, hasta su enfrentamiento con él y su posterior exilio en Estados Unidos, llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. Apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. Entre sus obras destacan Ulises Criollo, de 1935, La Tormenta, en 1936, El Desastre, de 1938, y Breve Historia de México, de 1937. José Vasconcelos falleció el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. José Vasconcelos había pensado en un sistema a través del cual se llevara la educación a todo México, y una de las bases era el establecer bibliotecas públicas, así que aquí en Azcapotzalco se establece la primer biblioteca pública de las 300 que José Vasconcelos va a establecer. José Vasconcelos hablaba mucho de llevar la educación al pueblo y tenía que ser coherente con lo que él pensaba, así que convoca a un artista que se llama Juan O'Gorman. Juan O'Gorman, arquitecto y pintor mexicano influenciado por el movimiento muralista, nació en Coyoacán, en el Distrito Federal, en 1905 y estudió arquitectura, pero muy pronto se sintió atraído por el movimiento muralista. Bajo la influencia de Diego Rivera, se dedicó a la pintura. Utilizó el temple, aunque también usó el fresco. En 1931 decoró al fresco la biblioteca de Azcapotzalco y en 1937 al temple los murales y oficinas del antiguo aeropuerto de la Ciudad de México con la historia de la aviación. Para la iglesia de San Agustín de Pátzcuaro, convertida en biblioteca Gertrudis Bocanegra, hizo en 1940 un gran mural con la conquista de Michoacán, la evangelización de Vasco de Quiroga y la lucha por la emancipación de los españoles. Su obra más ambiciosa fue la decoración de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. 4,000 metros cuadrados lucen representaciones históricas de las culturas mexicanas, prehispánica, colonial y cultura moderna, hechas con diferentes piedras del país. Como arquitecto, se formó con el estilo de Le Corbusier y el purísimo desnudo de Villagrán, teniendo como compañeros a Legarreta, de la Mora y Yáñez, que representan el punto de partida de la nueva arquitectura mexicana. Juan O'Gorman, que crea también murales para otros lugares, como la biblioteca ahí de Central de Ciudad Universitaria Magnífica, que es escultomural ahí, bueno, ahí utilizan piedras, es otra técnica. Aquí desarrolla un mural. Entonces tú estás consultando tus libros ahí en las mesas de la biblioteca
Y si levantas la mirada, vas a ver una cenefa enorme, en el techo así enorme que rodea toda la biblioteca, en donde se observan los murales que hace Juan O'Gorman para esta biblioteca. Entonces tú tal vez puedes pensar, pero bueno, esta pequeña biblioteca, ¿qué tiene al interior? Bueno, tiene obra de Juan O'Gorman. Y Juan O'Gorman plasma aquí una visión que se llama en sí, el mural es Alegoría de Azcapotzalco. Y nos plasma un Azcapotzalco rural. Imagínense, dicen rural, hacia 1926. ¿Cuántos años son? Son cerca de 90 años. Un Azcapotzalco rural completamente, grandes campos, las haciendas. Decían que tenía mucha agua, mucha abundancia de agua, presas. Y había varias haciendas que se dedicaban a la agricultura. Eso es lo que plasma Juan O'Gorman. Y más adelante va desarrollando. Además ahí aparece un tepaneca en la parte central del mural y va desarrollando cómo va creciendo esto para cambiar de un aspecto de agricultura y rural hacia un aspecto ya fabril. Por eso hacia esta zona de Azcapotzalco mucha gente la ubica más con las fábricas, con la refinería, con el puerto de entrada de todos estos vagones del tren, con las fábricas y demás. Y va cambiando, cambia de un aspecto rural a un aspecto ya fabril hasta dar el Azcapotzalco actual. Tienes que visitar esa biblioteca. Definitivamente, date una vuelta por esa biblioteca, la biblioteca Fray Bartolomé de las Casas con obra de Juan O'Gorman. Y cuando regresemos vamos a hablar ahora sí de la joya de la corona de este recorrido, la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Yo soy Sandra Rodríguez y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos aquí hablando de Azcapotzalco. Si tú quieres ver alguna de estas imágenes, pues síguenos en Facebook, en Visitas Guiadas México, o consulta nuestra página de internet www.visitasguiadasmexico.com. Aquí vas a poder ver algunas fotografías de los murales también. ¿A poco no sabías que ahí en Azcapotzalco había murales? En lo personal apenas lo descubrimos cuando empezamos con estos recorridos hace 15 años, pero generalmente todos pensamos más en la cantidad de capillas que tiene. Y sí, cuando vas caminando ahí te encuentras una variedad tremenda de capillas. Muchas ya las han modificado. Existe un libro en el que aparecen y está el antes y el después. En ocasiones me gusta más el antes, las capillas originales, y también vas llegando por pequeños callejoncitos. Esos días Azcapotzalco tiene muchos callejoncitos bellísimos que parece un barrio todavía. Aquí en Azcapotzalco vas a encontrar, saliendo ahí del templo de Santiago y Felipe, la Casa de Cultura de Azcapotzalco. En voz de Hugo Gallardo, guía de la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Y en este lugar, en tiempos prehispánicos, era un centro ceremonial tepanec. En él se encontraba, todavía podemos observar en el campanario, la parte de abajo, es parte de un teocalli tepanec. La parte de enfrente, que es el Jardín Hidalgo, ahí se encontraba el primer tianguis de esclavos, en importancia más importante que el de Tlatelolco. Posteriormente de la conquista, en este lugar llegan los evangelizadores, llegan los padres dominicos y en este lugar se asientan, ponen su monasterio, la iglesia de Felipe y Santiago, la capilla San Francisco y por último la capilla del Rosario. También en este lugar había 3 capillas posas dominicas del siglo XVI. Esas capillas eran construidas al aire libre para que ahí pudieran entrar a orar nuestros indígenas. Y la Casa de Cultura es algo completamente distinto. Generalmente cuando hablamos de una casa de cultura pensamos en espacios pequeños, pero este lugar es enorme. Este lugar, la Casa de Cultura de Azcapotzalco, que se convierte en tal hacia 1991, tiene una historia tremenda. En Azcapotzalco, originalmente esa Casa de Cultura se ubicó sobre el espacio en el que estaba la tercer capilla posa del convento de Azcapotzalco. Ahí se estableció el Palacio Municipal.
Originalmente fue un palacio, el Palacio Municipal, así que de ahí viene la importancia de este lugar. Cuando se utiliza como Palacio Municipal tenía muchas dependencias al interior, es muy amplia, casi abarca toda la manzana completa. Entonces entras, ves el primer patio, tiene 2 patios, el patio de los naranjos y el patio de las rosas. Y en esos patios existe una fuente, hay 2 fuentes, una fuente en cada uno de ellos, y me gusta mucho el detalle que tiene. Ves el brocal y a los costados unos leoncitos muy bonitos, pero no te imagines esos leones que todos conocemos, ¿no? Como el de la Puerta de los Leones de Chapultepec. No, son unos leoncitos hechos en cantera, así bien bonitos, con su melenita para atrás. Y dicen que se parecen más a los leones que aparecen en el escudo original de la Ciudad de México, así con mucha melenita toda para atrás. Y su cara es curiosa, parece más como de un perrito que de un león. Y eso los pusieron ahí, en las fuentes que decoran la parte central de estos patios, el patio de los naranjos y el patio de las rosas. Esa parte ya nos encantó, pero te invito a que camines por toda la casa. La casa que originalmente fue Palacio Municipal, después se utiliza ya como un área de cultura y entonces se crean diferentes espacios y salones. Y estos salones llevan el nombre precisamente de gente importante, de personajes que representan a Azcapotzalco, como Antonio Valeriano, como Tezosomoc, y van a decorar en estas salas también unos vitrales. Ahí vas a encontrar vitrales, 8 vitrales magníficos. Uno está dedicado precisamente a la fundación de México Tenochtitlán, otro está dedicado a Netzahualcóyotl y uno increíble está dedicado a representar los escudos de las 32 entidades federativas. Es enorme ese vitral, enorme. Si esto ya nos parece increíble, también tiene obra mural. Sí, subes las escaleras ahí en la casa y te vas a encontrar con un mural bellísimo que se llama La herencia tepaneca en el umbral del tercer milenio. La obra es de Arturo García Bustos. ¿Y quién es Arturo García Bustos? Arturo García Bustos, pintor, grabador, muralista mexicano, miembro de número de la Academia de Artes, nació en la Ciudad de México en 1926. La trayectoria del maestro Arturo García Bustos parte desde su adolescencia como discípulo de Frida Kahlo y ayudante de Diego Rivera. Motivado por la obra mural del movimiento pictórico mexicano, pinta sus primeros murales como alumno de la pintora Frida Kahlo en la pulquería La Rosita y en los lavaderos públicos de la Madre Soltera en Coyoacán. Su ingreso al taller de gráfica popular lo hace participar de las actividades artísticas más importantes del país. Es miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana del IMBA, donde ha participado en numerosas exposiciones. Arturo García Bustos es un artista comprometido con las luchas humanistas y las ideas libertarias de los pueblos latinoamericanos, cuya temática ha sido motivo de muchas de sus obras gráficas, las series de grabados y aguafuertes sobre los movimientos sociales de América Latina se han exhibido en América y Europa con gran éxito a lo largo de varias décadas. En la Ciudad de México ha realizado varios murales, entre ellos el del Museo Nacional de Antropología, en la Sala de Etnografía de Oaxaca titulado Pobladores de las 7 regiones de Oaxaca, y en la estación Metro Universidad, el mural titulado La Universidad en el umbral del siglo XXI, donde pinta la autonomía universitaria. En la Casa de la Cultura de Azcapotzalco también realiza una pintura mural al fresco titulada La herencia tepaneca en el umbral del tercer milenio. Arturo García Bustos fue alumno de Frida Kahlo. Dicen, formaba parte de estos alumnos a los que les llamaban los Fridos. Y él hace esta obra en la que representa la historia de Azcapotzalco, su desarrollo, lo que se elaboraba aquí y cómo se va ligando precisamente con la época actual. Me gusta
que representa, por ejemplo, a Quetzalcóatl, que pone a la hormiga, esta hormiga roja bellísima. Además pone a una mujer tepaneca ofreciendo una canasta con diferentes plantas, pero se las ofrece a gente ataviada a la usanza actual. Así que es como la herencia precisamente de todo este conocimiento indígena a la gente de la actualidad. Y luego plasma ahí el metro, Camarones, las escaleras, estas escaleras tremendas, eléctricas, en forma de una, ahí me gustó mucho una X, y también representa mucho a este cuarto movimiento, ¿no? Y me gusta todo cómo va desarrollando y participando cómo llegan los dominicos también a este lugar, los dominicos, y establecen ya el templo de Santiago, y más adelante plasma, ahora sí, a personajes que tienen que ver con su vida, con la vida de el artista de Arturo García Bustos, y entonces aparece Frida Kahlo. Recordando a Frida Kahlo. Frida Kahlo es hoy por hoy una de las artistas más importantes a nivel mundial. La mujer artista mexicana más importante del momento. Es el personaje que atrae, que llama la atención, que supera a través de la belleza y de la moda y del vestuario el dolor. Ella nunca pensó en ser artista realmente, ella quería estudiar medicina, sin siquiera imaginarse que iba a pasar tanto tiempo en los hospitales, pero por otra razón. Ella tiene un accidente cuando iba hacia la preparatoria, a la edad de casi al cumplir los 18 años. Este vehículo en el que ella venía con distintas personas tiene un choque con un tranvía. Y fue un choque realmente aparatoso donde ella casi muere, donde cruza una vara de metal, la pelvis, y queda prácticamente desnuda, sin ropa, envuelta en sangre en el piso. Un accidente muy aparatoso, y estuvo cerca de 9 meses en la cama. Después del accidente, la madre le pone un espejo y le dan pinturas para que ella pueda entretenerse. Entonces es aquí cuando nace Frida Kahlo como artista. Y ahí a un costado de Frida Kahlo aparece él, cuando era muy joven, cuando era su alumno. También aparecen personajes de la cultura. Y nos habla de un Azcapotzalco moderno, de un Azcapotzalco que se va adaptando a la actualidad. Cuando tú quieras visitar este espacio, te invito además a que consultes su cartelera de actividades, porque tiene una gran cantidad de clases para la gente que habita y la gente que rodea Azcapotzalco. En voz de Francisco Ibarlucea, cronista de la Ciudad de México. En 1886, anexo a lo que era la construcción del convento, se construye lo que sería el Palacio de Gobierno. Actualmente es la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Hay una obra mural muy interesante de García Bustos, el muralista, alumno de Diego Rivera, plasma la historia de esta demarcación. Y en ella, a un lado de Sor Juana Inés de la Cruz, vemos una mujer, un esperpento, una fantasmagoría, es la mujer de blanco. Se dicen y cuentan que en este lugar, atravesando a mitad de la noche el huerto y el jardín de las rosas y de los naranjos, entre las fuentes se puede ver una mujer vestida de blanco que anda murmurando cosas, está muy triste, anda lamentándose, y en cuanto se acerca algún varón le grita o lo abraza, y se dice que la gente a la cual es abrazada por esta mujer siente mucho amor, pero a la vez mucho pavor porque es una muerta. Esta mujer, este fantasma, sale de un árbol que se encuentra en los linderos de la Casa de Cultura y el muro del atrio de San Felipe Santiago. Este árbol, que está todo chueco, en sus ramas también que están en el piso casi de manera de raíz, se encuentra sentada la dama de blanco, que es como se le conoce, o la mujer de blanco, al esperpento, al fantasma de la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Y si quieren probarlo, pues vénganse a las 12:30, 1 de la mañana, para ver si se les aparece dicha dama. Cuando sales de esta zona también yo te invito a que muy cerca de este espacio tomes un pequeño camioncito y te lleve al Parque Tezosomoc. ¿Ya te diste una vuelta por este lugar? Está un poco alejado, eso sí, pero visítalo, tienes que conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque el Parque Tezosomoc es un lugar increíble, tiene cerca de 28 hectáreas de extensión.
Y el lugar representa al Valle de México. Sí, era un espacio grande, se hace el proyecto y estaba construyéndose a la par la línea 6 del metro. Así que todo lo que sacaron y excavaron de la línea 6 lo llevan a este lugar para recrear este paisaje del Valle de México con cerritos, elevaciones y demás. Y al centro de este parque Tezosomoc pusieron un lago y dentro del lago hay un pequeño islote. Y sobre ese islote hay una escultura que representa el momento de la fundación de México Tenochtitlán. Así que tienes que visitarlo definitivamente, este parque Tezosomoc, ir a caminar, andar en bicicleta y pasarte un día magnífico en este espacio. Yo te invito a que nos sigas en Facebook en Visitas Guiadas México y espero que nos puedas escuchar la próxima semana de 9 a 10 de la mañana para descubrir otro de estos lugares bellísimos de la Ciudad de México. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Gracias por escucharnos. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.